Bienvenidos a Perú Conectado, donde te cuento las noticias más impactantes e importantes del momento. Comencemos. Esta figura de la suspensión, claro. Establecer un procedimiento, establecer un procedimiento para la suspensión temporal del presidente de la República. A ver, para que lo pueda explicar, ¿en qué casos específicos se implementaría o se aprobaría una suspensión? En principio, esta iniciativa no es nueva. Esto es una figura que está recogida en el artículo 114 de la Constitución. Te hago recordar, Omar, que fui el que propuso la ley para impedir que sentenciados por terrorismo, corrupción y demás delitos graves puedan postular un cargo de elección popular. Es decir, ayer por la noche se fuga un delincuente del penal del Lurigancho, acá en Lima. Y no sabemos si es la primera vez, ¿eh? No sabemos si es la primera vez, y la respuesta del viceministro es, no, es que la gente no tenía equipamiento, tenía una pistolita de aire. No, ¿Esta es la respuesta? No, de ninguna manera. Yo creo que aquí, bueno, está bien la decisión que han tomado, primigenia, de separar al director del penal. Creo que por ahí empezamos bien. Pero aquí también tiene que haber respuestas del jefe del INPE, el presidente del INPE, y por supuesto del ministro de Justicia, ¿no? Como mínimo, creo yo, deben unas explicaciones al país, si es que esto no ha sucedido antes, qué medidas correctivas van a tomar, porque claro, o sea, que la población haya grabado incluso la fuga de este preso, significa pues que los vecinos se dieron cuenta antes que los propios miembros de seguridad, ¿no? Entonces, yo creo que aquí, por lo menos desde el Congreso, no hablando de la institución a la cual pertenezco, la Comisión de Justicia, como mínimo, tiene que citar urgentemente tanto al señor, el presidente del INPE, como al ministro de Justicia. Porque la pregunta que yo haría inmediatamente, si el propio viceministro me dice, oye, no, lo que pasa es que la gente sí lo vio, pero le dio miedo porque tenía un cuchillo y él no contaba con el equipamiento necesario para detener a un delincuente ya encarcelado y evitar que se escape, entonces, esa es la situación de todos los agentes en Lurigancho. ¿Cuál es la situación de, el personal de todas las cárceles del país? Además, Omar, está cometiendo un delito en flagrancia. Y hace poco hemos aprobado en el Congreso la ley para que incluso la policía pueda utilizar el arma letal en caso de flagrante delito, ¿no? Entonces, aquí pudieron haber actuado con otros protocolos mucho más severos que simplemente ordenarle que se detenga, ¿no? Y a ver, entonces, yo no sé si usted se pregunta, yo me preguntaba esto. Un agente del INPE no está tratando con angelitos, no está tratando con, estudiantes. Está tratando con asesinos, violadores, narcotraficantes, delincuentes de más alto nivel. Y a estas alturas, pues el INPE tiene que colocar un anuncio público, ¿no? Colocar la cara de este delincuente que se ha escapado, identificarlo plenamente quién es, ¿no? Porque seguramente hasta estará hospedado en algún lugar y la gente que lo ha recibido ni enterado que es un delincuente que se ha fugado de la cárcel, ¿no? Como mínimo tienen que publicar su foto. Esta figura de la suspensión, claro. Establecer un procedimiento, establecer un procedimiento para la suspensión temporal del presidente de la República. A ver, para que lo pueda explicar, ¿en qué casos específicos se implementaría o se aprobaría una suspensión? En principio, esta iniciativa no es nueva. Esto es una figura que está recogida en el artículo 114 de la Constitución, el cual está ahí desde la Constitución del 93, cuando se dio, y hasta el día de hoy no cuenta con un reglamento, un procedimiento para que sea aplicable. No es la primera vez que se propone el procedimiento para esta figura. Ya lo habíamos hecho en el año 2022. Aquí tengo el dictamen que se aprobó en su momento en la Comisión de Constitución. Justo cuando estábamos debatiendo este dictamen es cuando recibo la llamada extorsiva. ¿Se acuerda usted de ese episodio en Pasos Perdidos? Bueno, cuando estábamos debatiendo este proyecto en el tiempo que estaba el señor Castillo, pues todo el mundo aplaudió esta iniciativa, ¿no? Porque claro, era Pedro Castillo, ¿no es cierto? Entonces se aprobó con 14 votos a favor y 9 en contra. Aquí se estableció un procedimiento. Lo que hemos hecho a través de esta iniciativa legislativa nueva es incluso mejorar este texto para hacerlo mucho más garantista. Hemos establecido un procedimiento, hemos establecido un voto calificado y hemos establecido en qué casos se debería dar. Y hemos dicho claramente en el proyecto de ley que se daría en casos de incapacidad física o un grave atentado contra el orden constitucional. Es decir, hoy en día la Constitución sí establece la figura de la suspensión, así es, sino que no dice qué causales. Exacto, no existe el procedimiento, no se ha desarrollado. No existe el procedimiento y tampoco te dice en qué casos. Claro, el inciso 2 sí te dice por encontrarse en un juicio, ¿no es cierto? Pero el 1 dice por incapacidad temporal. ¿Qué se entiende? ¿Cuándo se da? ¿Quién lo declara? ¿Cuántos votos? No se dice. Lo que establezco en este proceso
o en este proyecto de ley es justamente el procedimiento. Garantizar así el debido proceso. Vamos si a es eso. que esta Entonces, figura se explora. ¿Cuál sería el procedimiento planteado para la suspensión presidencial? El mismo procedimiento que para una vacancia presidencial, a través de una moción de orden del día con una firma mínima de congresistas, ¿no? En este caso, más o menos estamos planteando que sea alrededor de 20 parlamentarios, ¿no? Y ¿Cuántos votos? Mayoría calificada, 66 votos, porque se trata de una suspensión sujeto a un tiempo, por eso dice temporal. O sea, está sujeto a... el plazo máximo que establecemos aquí es de 36 meses, ¿no? Tiempo suficiente como si en caso hay una incapacidad física, dice hasta, no debe ser siempre 36, es hasta, puede ser 12 meses, puede ser 6 meses. Para puntualizar y compararlo con la figura de la vacancia presidencial, que exige más de 30 firmas para ser presentada la moción de vacancia y que debe ser aprobada, entiendo, por los 87 o 2/3 de los votos en total. Además, porque ya lo señaló así el Tribunal Constitucional en una sentencia, eso fue recogido en una resolución legislativa. Así ya, pero con lo que usted está proponiendo, que la suspensión presidencial, que podría ir por un plazo máximo de 3 años, ojo, no es poco, 3 años de 5, 3 años sería con solo 20 y pico firmas y se podría aprobar con una mayoría calificada, es decir, con 66 votos. 66 votos. Ya, pero la valla se baja bastante para, ojo, la figura presidencial. ¿No estaría generando ese proyecto un mayor nivel de inestabilidad en el país? No, de ninguna manera. En todo caso, tendremos que hacer una reforma de la Constitución y eliminar la figura de la suspensión, ¿no? Porque no podemos equiparar a la suspensión con una vacancia presidencial. O sea, justamente guardando la proporcionalidad de ambas figuras, es que para uno debe ser un número menor que para el otro, ya, ¿no? pero mira, ojo, por más que a mí no me puedan gustar los presidentes o presidentas que han ido pasando a lo largo de los años, sí podríamos enfrentar una situación donde cada 2 años, 3 años estemos cambiando, suspendiendo presidentes. Justamente para evitar esa ambigüedad o el mal uso de esta figura que está ahí, ojo, o sea, si yo no presento esto, cualquier momento cualquier momento lo pueden aplicar. Claro, pero no hay un desarrollo como tal, Sí, ¿no? Pero eso no impide que se aplique un texto constitucional. Lo que usted está planteando es un desarrollo. Un desarrollo justamente para evitar su mal uso. Estoy diciendo incapacidad física comprobada, ¿no es cierto? O alteración grave del orden constitucional. Un ejemplo. Vamos a eso. La incapacidad física es claro, es decir, no sé, pues queda gravemente herido, tiene que ir a y ahorita no está regulado eso, Juan. Claro, tampoco falta regulado. Pero vamos al otro, lo que tiene que ver con la incapacidad. Digamos una afectación grave al orden constitucional. A ver, ¿a qué se refiere ahí? Por ejemplo, un presidente comete golpe de Estado, decide disolver el Parlamento. Pedro Castillo. Y vamos a suponer, en el caso usted la otra vez me ponía el caso de Antauro Humala, vamos a suponer que Antauro Humala gana las elecciones y logra colocar una bancada de 40 congresistas, ¿correcto? Y decide un día disolver el Parlamento de manera inconstitucional. No alcanzan los votos para los 87, pero cometió una infracción a la Constitución, alteró el orden constitucional, subvirtió el Estado. ¿Qué se hace? Mientras se sigue el procedimiento de juicio político, o quizás vamos a suponer que no convoca elecciones cuando tiene que convocar, ha incurrido en el artículo 117 de la Constitución, ¿sí o no? Entonces, mientras se le hace el juicio político, ¿cómo podríamos tener en el cargo a una persona que alteró el orden constitucional o que violentó el artículo 117 en el ejercicio del cargo? Para eso se está pensando. Sí, claro. Pero el cuestionamiento no es decidió activar la figura de la vacancia presidencial en la época de Pedro Pablo Kuczynski, usted recordará, 2016, 2017, con el escándalo del caso Lavallato. Lo que ha ocurrido en la historia reciente, pues, es una cantidad, 6, 7 presidentes en los últimos 6 años. Pero si este tema hubiese estado aprobado en el tiempo del señor Kuczynski, no se le hubiese aplicado al señor Kuczynski. Porque no estamos hablando ni incapacidad física ni alteración del orden constitucional. Sí, pero a lo que voy yo, el cuestionamiento es, si ya con la vacancia presidencial hemos tenido una sucesión de presidentes de manera constante en los últimos años, si bajamos más la valla, lo que vamos a tener es mayor inestabilidad. El enfoque que yo tengo es justamente todo lo contrario. Estamos regulando una figura constitucional que en cualquier momento podría ser mal utilizada por un gobernante que tenga quizás hasta una mayoría parlamentaria. En el Perú todo puede pasar. Y este artículo se puede aplicar a criterio de una mayoría congresal. Ahora, lo que estamos haciendo es colocándole una camisa de fuerza, más bien, para que este procedimiento constitucional se aplique en determinados casos específicos. Ahora, el proyecto, para pasar a otro tema, el proyecto también plantea la pérdida del escaño sin reemplazo por un accesitario en caso de sentencia judicial firme por los delitos de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, trata de personas y lavado de activos provenientes de estos ilícitos, pero solo por un año. Sí.
Porque entiendo que la ley ya establece la pérdida del escaño para el partido político por estos delitos, pero en la práctica no se los devuelve. En la práctica nunca se ha aplicado. Recordemos el último caso del señor Helera. Él fue sentenciado por el Poder Judicial e inmediatamente fue, digamos, reemplazado, o bueno, se llamó a su accesitario, ¿no es cierto?, para que asuma el cargo, en este caso el congresista Paso Nunura, ¿no es cierto? Entonces, en la práctica, este artículo nunca se ha aplicado, porque lo que estaría planteando el artículo, ¿no?, es que cuando exista un caso de esta naturaleza, el partido pierde el escaño y se pierde la curul por completo. Entonces ya no tendríamos 130 congresistas, sino 129. Y después resulta que por ahí encontraron 2 más, 127. Entonces se estaría vulnerando un artículo de la Constitución que dice que el Congreso está compuesto por 130 congresistas. Claro, entonces, pero es para una forma que se aplique, de castigar a los partidos políticos, pues, Sí, para pero- que elijan bien a la gente. Lo que preocupa eso es el desincentivo para los partidos políticos de que puedan elegir bien justamente a la gente que llevan al Congreso de la República y no tener violadores en el Congreso como hemos tenido en este. Y te hago recordar, Omar, que fui el que propuso la ley para impedir que sentenciados por terrorismo, corrupción y demás delitos graves puedan postular un cargo de elección popular y lamentablemente no se aprobó. No va por ahí la cosa. Una última cuestión, congresista, que tiene que ver con lo que sacó Cuarto Poder el fin de semana, esta decisión que tomó el ministro de Salud, César Vázquez, de ponerle fin a un contrato, un financiamiento con el Banco Mundial para construir un hospital de alta complejidad de epidemiología en Chorrillos. No sé si desde el Congreso de la República usted crea conveniente que el ministro deba acudir, porque el fondo del asunto es que que esto ocurre por querer aferrarse a una funcionaria que, oh sorpresa, era docente en la Universidad César Vallejo y tiene fotos pues con los Acuña. Usted lo ha dicho, lo mínimo que tiene que hacer es dar explicaciones de esta situación y después el Congreso evaluará otras acciones políticas. El lunes, no sé cuándo sesiona la Comisión de Salud, tendría que llamarlo en el día. Han habido casos en que la comisión sesiona y dice, en el día lo llamamos, y después vuelven a sesionar en la tarde al momento que el ministro llega. Eso es lo mínimo que tendrían que hacer esta semana que viene, porque claro, esta semana es representación, ¿no es cierto? La próxima semana que retoman la sesión de las comisiones, allí debería llamarse. Pero queda ya lo he claro, dicho, queda claro que algunos ministros tienen más protección que otros en el Congreso de la República, ¿no? Bueno, Renovación Popular votó a favor de las mociones de interpelación. Creemos que la interpelación no es una sanción, sino es un mecanismo de transparencia, precisamente cuando existen cuestionamientos de esta naturaleza. Muchas gracias, congresista. Gracias. Bueno amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse al canal y compartir el video. Hasta pronto.